Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a desarrollar el tema de situación análoga y el tema de continuador de texto, también conocido como desenlace. Estos son dos temas que son bastante semejantes, así que vamos a trabajarlos juntos, ¿de acuerdo? En la misma sesión. Empecemos. Para empezar, estudiante, lo primero que tenemos que preguntarnos es a qué se debe o a qué se refiere el tema de situación análoga, ¿no? Bueno, aquí como usted podrá observar en la diapositiva dice, estas preguntas buscan que el lector sea capaz de determinar qué nueva situación puede asemejarse a la que propone el texto. El texto te va a presentar un texto que va a materializar determinada situación. ¿Correcto? Y luego te va a colocar otros 4 textos semejantes y lo que tenemos que hacer nosotros es identificar cuál de estos textos tiene la misma situación. Ojo, no te está diciendo que tenga el mismo tema, no te está diciendo que tenga la misma estructura, se está diciendo que tenga la misma situación. O sea, si por ejemplo tenemos un texto que trabaja la situación de la existencia de un problema y que luego esta persona sufre este problema gravemente y luego se supera, entonces tendríamos que buscar en nuestras alternativas también un personaje que tenga algún tipo de crisis o de inconveniente, que sufra los estragos de este inconveniente y que luego pueda renacer, levantarse para ser mucho mejor persona. No estamos hablando de que el tema sea el mismo, tampoco estamos hablando de que la estructura sea la misma. Estamos hablando de que la situación, ¿correcto? Abstraída, sea semejante, parecida. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la situación análoga. Obviamente, el procedimiento que vamos a desarrollar es, para empezar, tenemos que mirar el texto, ¿no es cierto? Original. Vamos a analizar el texto y obviamente tenemos que preguntarnos de qué trata el texto, ¿correcto? ¿Cuál es el tema central de la lectura? Luego tenemos que abstraer la situación base, es decir, tratamos en la medida de lo posible de mirar el contenido del texto y generalizarlo, hacerlo más abstracto, más genérico, de modo tal que se pueda utilizar como modelo para otros textos que sean particulares. Y luego tenemos que hallar la situación análoga, ¿correcto? Por ejemplo, esto es una cuestión que deberíamos trabajarla rápidamente. Imaginemos que tenemos a Pepito. Pepito ha sido abandonado por su enamorada. Esta situación a Pepito lo ha llevado a una profunda depresión. Y luego, con ayuda profesional, logra recuperarse la depresión y finalmente termina volviendo a enamorarse y a formar una familia. ¿Ven? Como ustedes verán, lo que tenemos aquí es una situación en la que una persona pierde a la pareja, sufre por ello y con ayuda profesional logra levantarse y ser feliz. Lo que tendríamos que hacer es luego abstraer la situación base. Ya no vamos a hablar de Pepito, hablamos de una persona en general. Ya no hablamos de que sufre una ruptura amorosa, vamos a hablar de una crisis. No vamos a mencionar que el tipo tiene depresión, vamos a mencionar que sufre las consecuencias de esta crisis. No vamos a mencionar que tiene ayuda de psicólogos y logra levantarse, sino que vamos a decir que con ayuda profesional logra recuperarse de la crisis. Eso que acabamos de hacer se llama generalizar. Obviamente va a haber un texto que tenga la misma situación. Imaginemos que tenemos a Claudio. Claudio se contagia del COVID-19, es ingresado a un hospital, lo internan y luego, después de 2 semanas, con ayuda de los médicos, logra recuperar la salud y ser dado de alta. Note que en este caso la situación es semejante, porque aquí tenemos a una persona que tiene una crisis, en este caso de salud, ¿no
¿no es cierto?, sufre las consecuencias de la crisis y luego con la ayuda de profesionales logra levantarse y recuperarse de la crisis. Note cómo ambas situaciones son semejantes. Los temas no son iguales, pero las situaciones sí son semejantes. Aquí tenemos un texto aplicativo bastante interesante, ¿no? Dice aquí, Giovanna Mendoza Aires, más conocida como Raubana, era casi un ídolo para quienes compartían su estilo de vida basado en el veganismo. O sea, Raubana era vegetariana. Desde 2013 esta joven compartía en sus plataformas imágenes y videos con recetas crudiveganas, tratamientos de desintoxicación o consejos de belleza basados en esta práctica. Con una imagen esbelta y saludable y unas publicaciones de calidad profesional, Raubana logró captar la atención de una legión de fanáticos, más de 3 millones repartidos entre sus cuentas de YouTube e Instagram. Y, con los seguidores, también aumentaron los ingresos, gracias a marcas publicitarias que decidieron patrocinar los contenidos que la joven publicaba. Pero un aparente desliz de una amiga y también influencer echó abajo su imperio y credibilidad en cuestión de segundos, como si de un castillo de naipes se tratara. Fue la colombiana experta en temas de belleza Paula Galindo, alia Pau Tips, quien abrió la caja de Pandora al subir a su cuenta de Instagram un video en el que Raubana está a punto de empezar a comer durante un viaje que compartieron en la isla indonesia de Bali. ¿El problema? Que en dicho plato se encontraba un filete de pescado. De nada sirvió que Raubana intentara taparlo con su brazo durante la grabación. Su reputación y el estilo de vida vegano que había defendido durante años saltaron por los aires. Entonces acá tenemos claramente la historia de una chica, ¿no?, llamada Raubana, una chica conocida en el mundo de las redes sociales como una mujer vegetariana, ¿no?, que comparte tips, consejos sobre una vida vegetariana, ¿no?, y que al final crea un imperio a partir de esa imagen, ¿no?, de vegetariana. Y este imperio, basado en esta imagen, termina desmoronándose en cuestión de segundos, porque en realidad la chica no era vegetariana, comía carne. Terrible, ¿no? Veamos. Vamos a analizar el texto, ¿no? ¿De qué habla el texto? Claramente está hablando, ¿no es cierto?, sobre una persona que se hizo popular por difundir su estilo de vida. En este caso, Raubana difunde un estilo de vida vegetariano. Mire cómo es que en esta explicación del lado de la derecha ya estamos abstrayendo, estamos generalizando. No estamos hablando de Raubana, estamos hablando de una persona en general que se hizo muy popular al difundir su estilo de vida. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los eventos más importantes? Bueno, mencionémoslo. A esta persona que se hizo popular por difundir su estilo de vida, se le cayó todo. ¿Por qué? Porque en realidad esta persona no seguía ese estilo de vida, era inconsecuente, ¿no?, con lo que planteaba, con lo que publicaba. Situación base entonces, alguien que se hace conocida por difundir una creencia descubierta actuando en contra de esa creencia. Note, estudiante, cómo es que esta es una idea genérica y por lo tanto se podría aplicar a cualquier caso. De eso se trata el tema de la situación análoga. Obviamente, cuando miremos las alternativas, veremos una información bastante semejante a tal. Pero por una situación que se asemeje a la del texto. No olvides que debes considerar todos los eventos relevantes y las relaciones entre ellos. O sea, cuando nosotros ya tengamos nuestra idea, nuestra situación abstraída, genérica, deberíamos pensar en una situación que se le parezca, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, imaginemos a un político que dice que es de izquierda y que defiende pues el socialismo y que va en contra del libre mercado y que al final termina siendo mostrado vendiendo y comprando acciones, ¿no es cierto?, en Wall Street. Una persona de izquierda no lleva a cabo este tipo de actividades, pues. Ahí tenemos un claro ejemplo de una persona que dice una cosa y hace otra totalmente diferente, totalmente distinta. Ahí tenemos un casito, ¿no? Dice, un hombre tenía un asno y un caballo. Cierta vez iba con sus dos animales y durante el camino el asno le dijo al caballo: si en algo valores mi vida, hazte cargo de una parte del peso que llevo. El caballo se hizo el sordo y el asno, vencido por la fatiga, se desplomó y murió al instante. El dueño levantó toda la carga y la puso encima del caballo y añadió, además, la piel del asno, pues deseaba conservarla.
el agobiado, el caballo agobiado por el peso, se lamentaba. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a dos animales, ¿no es cierto? Y estos dos animales están cargando determinados pesos. Lamentablemente el asno no puede con el peso que está cargando. Así que le pide al caballo que lo ayude y el caballo no le toma importancia, ¿no es cierto? Básicamente por un tema de egoísmo, y a consecuencia de este egoísmo, de esta falta de solidaridad, el asno muere de cansancio y de fatiga. Lo que no se imaginaba el caballo es que ahora iba a tener que cargar toda la carga, ¿no es cierto?, del asno y además la piel del asno. O sea, se iba a incrementar mucho más la carga, el peso que tendría que transportar, que si hubiera sido solidario con el asno, ¿no? Que le pedía que lleve una parte de su peso. Obviamente aquí se nota que cuando uno no es solidario, termina pues pagando las consecuencias de esto, ¿no? Tendríamos en todo caso que buscar abstraer esta información, ¿no? Abstraer esta información. Y obviamente cuando nosotros abstraemos esta información, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, ¿de qué está hablando el texto? Estamos hablando de dos seres, ¿no es cierto? Uno de ellos es poco solidario con el otro ser. Y a consecuencia de ello, este primer ser no solidario termina, ¿no es cierto? Termina pagando las consecuencias de esta falta de solidaridad. Esa es la idea, genérica, genérica. Ahora, miremos por favor las alternativas de esta pregunta. Una situación similar a la del texto, ¿cuál es? La A dice, un trabajador que nunca cumple con sus responsabilidades laborales a tiempo, por lo que su compañero debe hacerse cargo del trabajo de los dos. Y cuando el último asciende, el trabajador flojo se ve en apuros porque debe aprender a hacer todo por sí mismo. Ahí no tenemos la misma situación del texto original, porque aquí claramente este trabajador irresponsable, ocioso, no es que termine cargando con la responsabilidad del otro, ¿no? De la otra persona, del otro ser. Eso no ocurre, ¿correcto? Y en este caso además, el segundo ser, el que de una u otra manera existe, no pide ayuda, punto número uno, y número dos, no termina padeciendo algo negativo, sino por el contrario, termina siendo ascendido. La B dice, un estudiante que le pide ayuda a su mejor amigo para aprobar un examen muy complicado, pues tiene dificultades en el curso. Este acepta, pero ella termina igual desaprobada. Aquí no hay falta de solidaridad, aquí hay solidaridad. Entonces la letra B no podría funcionar. La C dice, dos hermanos que deben cumplir con las tareas del hogar, pero el menor se sobrecarga y cuando le pide ayuda al mayor, este se niega, lo que genera que el menor se enferme y al final el mayor, además de terminar los quehaceres, debe cuidar a su hermano. Eso sí se parece. Porque aquí tenemos falta de solidaridad. Tenemos a un segundo ser que sufre ciertas consecuencias negativas. Y al primero, al no solidario, se le recarga el trabajo, ¿no? Por ser egoísta. La C funciona perfecto. Y la D dice, dos mejores amigas que siempre hacen sus trabajos en la universidad juntas. Y, un día, mientras estudian, una de ellas se enferma, lo que obliga a la otra que realiza no solo su trabajo, sino también el de su amiga. Pero aquí estamos hablando de solidaridad, pues, ¿no? No estamos hablando, pues, de que una actúa con falta de solidaridad. Por lo tanto, la mejor respuesta debería ser la letra C de casa. Esa es la respuesta para esta pregunta sobre la situación análoga. Continuador de texto. ¿Qué es el tema de continuador de texto o desenlace? Bueno, este tipo de pregunta busca que te plantees qué tipo de información adicional es esperable, compatible y lógica para un texto. Es decir, lo que tenemos que hacer es imaginar, ¿no? Básicamente, qué tipo de información es lo que debería continuar con el texto, ¿vale? Esa es la idea. Ahora, cuando nosotros tenemos que ver qué cosa debería continuar con el texto, lo que tenemos que hacer principalmente es analizar el final, ¿no? Y a partir del final, lo que tenemos que hacer es encontrar algún tipo de pista. Esta pista nos va a permitir identificar qué cosa continúa después del texto. Veamos el texto que ya hemos revisado. El texto del asno y el caballo, ¿no? Mira cómo la parte final del texto dice, ¿no? El dueño levantó toda la carga y la puso encima del caballo, y añadió además la piel del asno, pues deseaba conservarla. El caballo, agobiado por el peso, se lamentaba. Mira cómo la parte final te habla de que el caballo se empieza a lamentar. Entonces, uno inmediatamente lo que podría hacer es imaginar que lo que debería continuar es justamente el lamento del caballo. Lo que debería continuar con el texto es que el caballo se lamenta, ¿no? ¿Y qué cosa dice mientras se lamenta? Nota que aquí
estamos personalizando a los animales, de modo tal que los animales hablan. Entonces, obviamente, si el caballo se lamenta, tiene que decir algo. Analicemos un poco el texto. Primero, el tipo de texto es claramente una fábula. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí está. Un asno fatigado por la carga que llevaba pide ayuda a un caballo que no ignora. Finalmente el asno muere y el caballo debe llevar la carga del primero. Las últimas líneas dice, el caballo agobiado por el peso se lamentaba. Y como ya mencionamos, lo que debería corresponder es que se menciona cuál es ese lamento del caballo. A partir de esto podemos preguntarnos cómo debemos continuar el texto. Ya lo tenemos respondido, ¿no? Por las características del texto, es probable que el texto termine con una lección sobre la actitud del caballo en base, ¿no es cierto?, al lamento del caballo. Así que el final podría ser tranquilamente este, ¿no? Qué mala suerte, por indiferente, ahora tengo que cargar hasta la piel del asno. Y esa básicamente, si estamos hablando de una fábula, vendría a ser principalmente la moraleja de la fábula, ¿no? Cuando uno es indiferente con el sufrimiento del otro, termina cargando las consecuencias de esta mala actitud. Una cosa final, señores, ya para ir terminando esta explicación, son algunas recomendaciones finales. Para ambas preguntas es necesario determinar las ideas más importantes del texto. Si no sabemos de qué trata el texto, no vamos a poder dar una buena respuesta. Siguiente, para la situación análoga, elige la más parecida a la situación base. No la más idéntica, la más parecida, porque no va a haber una que sea idéntica, exactamente igual. Y para el continuador, recuerda discriminar las alternativas teniendo en cuenta los distractores comunes. Es decir, cuando yo, escúcheme bien por favor, cuando yo decido continuar con un texto, tengo que tener mucho cuidado con tres cosas. Primero, que cuando yo continúe el texto, la información tenga el mismo tema, ¿correcto? Punto número 2, que la información que continúe no repita información. Y número 3, que la información que continúa no contradiga lo que el texto plantea. Es decir, cuando yo continúo un texto, debo recordar que esta continuación debe tener unidad temática, debe tener suficiencia informativa y debe tener coherencia interna. Eso es básicamente lo que uno tiene que recordar, porque estas son las características más importantes de cualquier tipo de texto. La unidad temática, la suficiencia informativa y la coherencia interna. Cuando yo continúo un texto, no debe romper la unidad temática, es decir, no debe cambiar el tema. La información que contiene el texto debe tener suficiencia informativa, es decir, no debe repetir la información. Y finalmente, debe respetar la coherencia interna, es decir, no debería contradecir al texto. Señores, espero que se haya entendido la presente clase. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, permiso.